En este video vamos a hacer algo bien sencillo, pero a la vez bien sustancioso y que nos va a servir tanto para poder calcular la tensión en eslingas, así como también calcular la distribución de peso sobre los soportes de una grúa. ¿Ya? Ahora les explico el pequeñísimo método que no es nada desconocido para nadie, pero tal vez tenga algo nuevo. Ya, imagínense que tenemos acá una carga cualquiera, la que ustedes quieran. ¿Qué es lo que tenemos acá? La ubicación del centro de gravedad. Igual, yo elegí un punto arbitrario, ya, en cualquier punto. Luego, obviamente, en el centro de gravedad es donde se reúne lo que es el peso, ¿no? Y ahí tenemos su representación geométrica mediante un segmento dirigido que va en sentido hacia abajo. Vamos a suponer que esta carga la vamos a levantar con dos eslingas, y aquí fíjense bien, estamos levantando con dos eslingas totalmente verticales, ¿ya? Bueno, tal vez nunca es totalmente vertical, pero vamos a suponer que es totalmente vertical. Entonces vamos a representar ahí la tensión de la eslinga 1 y la tensión de la eslinga 2. Fíjense que este ejercicio es bien fácil. Obviamente eso es lo que tenemos que calcular. Ahora, del punto de anclaje 1 hacia la ubicación del centro de gravedad tenemos la distancia 1, lo mismo para la distancia 2, del punto de anclaje 2 hacia la ubicación del centro de gravedad. Ahora lo que hacemos obviamente es nuestro análisis estático, porque en este caso vamos a analizar estáticamente esta situación. Ya como sabemos, la sumatoria de fuerzas nos tiene que dar cero porque el sistema debe estar en equilibrio. Entonces, ¿qué fuerza tenemos ahí? Como estamos trabajando en este caso en un sistema o en un espacio bidimensional, vamos a tener fuerzas en X y fuerzas en Y, y todo eso nos tiene que dar cero. Entonces tenemos dos incógnitas, que obviamente son las tensiones 1 y 2, para lo cual necesitamos dos ecuaciones. Fíjense, ahí tenemos la representación del eje coordenado, ya, o eje cartesiano, como quieran llamarlo. Fíjense que nosotros, si nos fijamos en el eje cartesiano, las fuerzas en X son las que van a estar de forma horizontal, y como vemos ahí no hay ninguna que esté horizontal. Solamente tenemos fuerzas en vertical, que son las fuerzas en Y, por lo cual la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en Y, que eso es igual a cero. ¿Ya? Entonces vamos a analizar solamente las fuerzas en Y. Aquí cada uno elige cómo quiere trabajar. Yo por lo general trabajo así. Las fuerzas que van apuntando hacia arriba van a ser positivas y las que están apuntando hacia abajo negativas. Ustedes pueden ser al contrario. Entonces la primera fuerza que apunta hacia arriba es la tensión 1 y es positiva, y la segunda fuerza que apunta también hacia arriba es la tensión 2 y obviamente es positiva. Y el peso, fíjense que está apuntando hacia abajo, yo lo estoy tomando como negativo. Entonces si mando al otro miembro el peso se va como positivo. Si quiero despejar la tensión 1 va a ser igual al peso menos la tensión 2. Fíjense que la tensión 1 igual a peso menos tensión 2 yo lo estoy dejando ahí como una primera ecuación. Ahora voy a analizar la sumatoria de momentos, que tiene que ser igual a cero. ¿Por qué? Porque el sistema está en equilibrio. Ahora fíjense acá que yo tengo que recurrir a la sumatoria de momentos. ¿Por qué? Porque no tenía de dónde más sacar otra ecuación cuando hice la sumatoria de fuerza. Entonces la sumatoria de momentos va a ser igual a la sumatoria de momentos en X más sumatoria de momentos en Y más sumatoria de momentos en Z, y todo me tiene que dar cero. Ahora lo de Z, fíjense. Bueno, antes no se olviden que momento es igual a fuerza por distancia. Ahora ahí tenemos, fíjense, fíjense acá que tenemos un eje bidimensional XY, ya en dos dimensiones. Entonces nosotros aquí en la sumatoria de momentos en Z, fíjense que tenemos que también tomar en cuenta el eje Z, ¿no?
Acá como estamos hablando del momento en el eje Z, vamos a identificar cuál es el eje Z. Fíjense en lo siguiente. El eje Z, o sea, cuando trabajamos en un sistema bidimensional, el eje Z viene siendo el eje que se puede decir que sobresale de la pantalla. Ya está dispuesto de esa forma. Ahora, como necesitamos saber el momento en el eje Z, vamos a dibujar la figura de una forma más o menos tridimensional. Ya le vamos a dar un ancho, por decirlo así. ¿Ya? ¿Para qué? Para identificar el momento en el eje Z y para poder graficarlo. Entonces, si disponemos el origen de nuestro eje de coordenadas, justamente donde se ubica el centro de gravedad, la figura queda de esa forma. Ahora, fíjense lo siguiente, aquí vamos a borrar esto de acá. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, fíjense que yo no tengo momento en el eje X. ¿Por qué? Porque ninguna de las fuerzas que tengo, tanto las tensiones o el peso, ninguna de esas dos fuerzas me va a hacer girar el eje X. ¿Ya? ¿Por qué? La razón es sencilla. Porque tanto las fuerzas de tensión como la del peso son coplanares al eje X. ¿Ya? Entonces no me van a hacer girar. Por eso es cero. Ahora, ¿qué más tengo? No tengo sumatoria de momentos en el eje Y. La razón es que fíjense que la fuerza de tensión y la del peso son paralelas al eje Y, entonces no me lo van a hacer girar. Entonces, ¿qué me queda? Sumatoria de momentos en Z. Y la sumatoria de momentos total va a ser sumatoria de momentos en Z, que va a ser igual a cero. Entonces, ¿qué? Ya habíamos dicho que momento es fuerza por distancia, ¿no? Bueno, acá la convención de signos ustedes manejanla como quieran. Para mí, y como yo trabajo, es que el momento va a ser positivo si el giro o la tendencia al giro es en sentido contrario al de las agujas del reloj, y es negativo si es en sentido de las agujas del reloj. Y entonces fíjense que ahí tenemos el primer momento. La tensión 1 por la distancia 1, que en este caso la distancia 1 va a actuar como el brazo de palanca, me vas a girar el eje Z en sentido, fíjense bien, en sentido de las agujas del reloj. Ahora, la tensión 2 que va hacia arriba con un brazo de palanca o brazo de momento, como quieran llamarlo, distancia 2, me va a hacer girar el eje Z, fíjese, de forma positiva en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj. Entonces ahí tengo mi ecuación. Ya tengo dos ecuaciones para las dos incógnitas que quiero encontrar. Ese es mi sistema de ecuaciones. Ahora simplemente lo que voy a hacer es resolver, cada uno lo puede resolver por el método que guste o que mejor entienda. Aquí no hay lío. Piensa que lo difícil es armar el sistema. Lo de resolver la ecuación, hay miles de métodos, se puede resolver incluso en calculadora. No es drama, ¿ya? Entonces, como es sencillo este ejercicio, lo voy a hacer de esta forma. Piensa que la tensión 1, que es igual a P menos T2, lo voy a reemplazar ahí en la segunda ecuación. Ya simplemente hago un poco de aritmética. Piensa que ahí tengo en los dos términos, tengo tensión 2, entonces lo puedo factorizar. ¿Ya? Y voy despejando tensión 2. Piensa que tensión 2 va a ser igual al peso por la distancia 1 sobre la distancia 1 más la distancia 2. Y esto de acá, esa igualdad de tensión 2 la puedes reemplazar en la ecuación 1, que es lo que he hecho ahorita. Y ahí simplemente voy haciendo operaciones, simple aritmética. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Que la tensión 1 es igual al peso por la distancia 2 sobre la distancia 1 más la distancia 2. ¿Ya? Entonces, así de sencillo queda. Ahí simplemente las acomodo las ecuaciones. Fíjense que para llegar a esto, yo necesité utilizar la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos. Ahora fíjense acá, le vamos a dar unos valores simplemente para terminar el ejercicio. Un peso de 9.810 newtons, una distancia 1 de 7 metros y la distancia 2 de 3 metros.
Ahora fíjense que la tensión 1 me sale 2.943 newton y la tensión 2 me sale 6.867 newtons. Ya, estos resultados se van a acordar porque lo vamos a ver más adelante. Ahora, ya lo hemos resuelto de la forma clásica. Ahora vamos a verlo de otra forma. Lo vamos a analizar de otra forma. El mismo ejercicio para que vean que el resultado me sale exactamente el mismo. Igual tenemos dos incógnitas, para lo cual necesitamos dos ecuaciones. Ahora fíjense acá que ambas eslingas, representadas por la tensión 1 y tensión 2, son, bueno, son perfectamente verticales, ¿ya? No siempre es así, pero vamos a suponer que sí. Entonces fíjense lo que lleva acá. Fíjense, esa eslinga 1, yo para propósitos de cálculo simplemente, la estoy inclinando 0,001 milímetros, o diré, perdón, 0,001 grados sexagesimal. Es lo que yo estoy inclinando. Ahora les muestro por qué. Ya, a ese nuevo ángulo de inclinación, vamos a decir que es de 89,999 grados sexagesimales, le voy a llamar alfa. Ahora, la otra eslinga también la voy a inclinar, pero se van a dar cuenta que la inclinación no va a ser la misma. Ya, obviamente eso depende de la ubicación del centro de gravedad. Si el centro de gravedad está en el centro geométrico de la figura, sí va a ser la misma. Ya. Pero como estamos analizando diferentes situaciones y suponiendo que el centro de gravedad está en cualquier lugar, no precisamente en el centro geométrico, entonces, lo vamos a tomar como si no fueran exactamente iguales el ángulo alfa y el beta. Ya. Entonces, fíjense, si nosotros vemos esta figura, este esquema, lo vamos a hacer más chiquitito, así como se ve en la figurita que apareció a la derecha. Lo vamos a hacer más chiquito para que no, para que les explique lo que aquí más grande no se puede ver. Entonces, fíjense, ambas eslingas las he inclinado una milésima de grado sexagesimal, ¿ya? Y si las eslingas las inclinamos, por más que sea una milésima, en algún punto se van a juntar, en algún punto del espacio se van a juntar, ¿ya? Y ahí fíjense que yo, las líneas verdes segmentadas, esa línea verde segmentada representa, como ustedes saben, la altura del arreglo. Ya, esa altura del arreglo se van a dar cuenta que va a ser la misma, obviamente, ¿no? Va a ser la misma para dos triángulos que estoy formando ahí. Ahora les explico. La altura la estoy representando por h, ya puede ser cualquier letra. Entonces, si se fijan ahí, yo estoy formando un triángulo rectángulo con la primera eslinga, la altura y la base, entre comillas, horizontal de la carga. Ya, donde uno de los ángulos internos es obviamente alfa. Entonces, si yo a ese triángulo le saco la tangente, o sea, tangente de alfa, ¿qué me va a quedar? Que es igual a qué? A la altura, o sea, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, la distancia 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Despejo h. Y h va a ser igual a tangente de alfa por distancia 1. Ahora, ¿por qué lo despejé? Ahora les explico. Ahora me paso al siguiente triángulo. No se olviden que les dije que h es la misma para ambos triángulos. No, ahí le voy a sacar a este triángulo rojo formado con la otra eslinga, le voy a sacar también la tangente del ángulo beta, que va a ser igual a ¿qué? A h, obviamente, al cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, que en este caso es la distancia 2. ¿Ya? Ahora fíjense lo siguiente. H de la tangente de beta, obviamente es la misma h que sacamos en la tangente de alfa, porque es el mismo dato, es la misma altura. Entonces voy a reemplazar. En tangente de beta voy a poner, en lugar de h puse tangente de alfa por distancia 1 sobre distancia 2. Y esas dos igualdades o ecuaciones, como quieran llamarlo, lo vamos a reservar. Ya lo vamos a poner a un lado, para que no nos olvidemos. Ahora simplemente estoy acomodando mi
mi arreglo, le hice más chiquito los ángulos. Ahora comienzo con el análisis estático. Sumatoria de fuerzas, como saben, sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z. Ahora fíjense que estas eslingas yo las incliné ¿para qué? Justamente para poder tener componentes en X y componentes en Y. De la primera forma que hicimos, no tenía componentes en X, solamente obviamente tenía componentes en Y, o mejor dicho, que la tensión era una sola vertical, ya era una fuerza en Y. Acá, al inclinarlas, las eslingas, tengo ya componentes en X, por lo cual ya no voy a necesitar recurrir a la sumatoria de momentos. Ahí tengo componentes en X para la tensión 1 y componentes en X para la tensión 2. Lo mismo, componentes en Y para la tensión 1 y componentes en Y para la tensión 2. Por lo cual, en este caso, la sumatoria de fuerzas en Z es 0. O sea, no hay fuerzas en Z. Estamos trabajando bidimensionalmente. Ahora me voy a proponer a hacer el análisis de las fuerzas en X. Aquí lo mismo, cada uno elige cómo quiere trabajar. Yo siempre trabajo que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas y las que van hacia la izquierda son negativas. Ya entonces, bajo ese parámetro, vemos que la tensión 1 en X es positiva y la tensión 2 en X es negativa. Ya, fíjense ahí en ese triángulo. La tensión en X sería el cateto adyacente y la tensión 1 sería la hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obviamente usar la relación trigonométrica coseno del ángulo de inclinación, que va a ser igual a T1 en X sobre T1. Entonces, si yo despejo la tensión 1 en X, va a ser igual a la tensión 1 por el coseno del ángulo de inclinación, que en este caso es alfa. ¿Ya? Ahora, esto fíjense que lo vamos a reemplazar acá. Ponemos entonces tensión 1 por coseno del ángulo de inclinación alfa. Para la tensión 2 hacemos el mismo análisis. Entonces ahí vamos a tener menos tensión 2 por el coseno del ángulo de inclinación beta. Y es igual a 0. Entonces fíjense, voy a despejar tensión 1. Va a ser igual a tensión 2 por el coseno de beta sobre coseno de alfa. Ahora analizo las fuerzas en Y. Lo mismo. Los signos los ponen ustedes como prefieran trabajar. ¿Ya? Yo uso para arriba positivo la fuerza que va hacia abajo negativa. Entonces tengo tensión 1 en Y positiva, tensión 2 en Y positiva y el peso, que también es una fuerza, hacia abajo negativa. Hago el mismo análisis simulando un triángulo rectángulo para la tensión 1 en Y. Y la tensión 1 en Y va a ser el cateto opuesto de ese triángulo, por lo cual uso la relación trigonométrica seno de alfa en este caso, ya que va a ser igual a tensión 1 en Y sobre tensión 1. Y espejo tensión 1 en Y va a ser igual a tensión 1 por el seno de alfa. Y eso lo reemplazo acá. Ahora hago el mismo análisis para la tensión 2, pero ahora con el seno de beta. Y despejo la tensión 2. Ustedes pueden despejar la tensión 1 igual. No, es simplemente un pequeño ejemplo esto. Ya entonces, la tensión 2, fíjense que va a ser igual al peso sobre el seno de beta menos tensión 1 por el seno de alfa sobre el seno de beta. Y eso lo voy a reemplazar en la primera ecuación que tenía de tensión 1. Entonces lo reemplazo ahí, simplemente hago un poco de aritmética. ¿Y qué me va a quedar? Fíjense ahí que yo tengo coseno de beta sobre seno de beta y al otro lado coseno de beta sobre seno de beta también. Entonces no se olviden que esa relación trigonométrica de coseno de beta sobre seno de beta es igual a cotangente de beta. Y la cotangente de beta es 1 sobre tangente de beta. Por lo cual eso yo lo puedo reemplazar acá. Entonces reemplazo, fíjense que ya tengo tangente de beta. Ahora hago un poco de aritmética. Ahí fíjense que tengo seno de alfa sobre coseno de alfa y eso es igual a tangente de alfa. Y ahí reemplazo para hacer más corta la ecuación.
Y ahí fíjense, voy simplemente, paso al otro miembro el término que tenía tensión 1 para poder factorizar. Y voy haciendo un poco de aritmética y despejo lo que es tensión 1. Ya hago un poco de aritmética ahí. Ustedes lo van a ver más detalladamente. ¿Qué es lo que tenía ahí? Tangente beta. Fíjense que tangente beta es igual a tangente alfa por distancia 1 sobre distancia 2. Entonces eso reemplazo acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a quedar ahí? Me va a quedar que la tensión 1 es igual al peso por la distancia 2 sobre el seno de alfa por distancia 1 más distancia 2. Y fíjense cómo está colocada o acomodada ahí la ecuación. Se les va a hacer parecida a una ecuación clásica que hay, que es la de tensión igual al peso sobre el número de lingas por el factor multiplicador. En este caso el factor multiplicador obviamente va a ser 1 sobre el seno de alfa. Pero fíjense que esto nos da solamente para la tensión 1. Lo mismo vamos a hacer para la tensión 2. Ahí tengo la tensión 2. Voy a reemplazar en la tensión 2 lo que saqué para la tensión 1, esa igualdad. Entonces, no se olviden que tangente beta igual a tangente alfa por distancia 1 sobre distancia 2. Y ahí arco tangente. Fíjense lo que dice. Acá yo simplemente lo que hice fue despejar el ángulo beta. ¿De qué? De lo que era tangente beta. Entonces beta es igual a arcotangente de tangente alfa por distancia 1 sobre distancia 2. Ahora, este término o esta igualdad es importantísima. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo justificar numéricamente, si quieren llamarlo así, de que el ángulo beta va a estar en función del el valor que yo le ponga al ángulo alfa. Ahí, si se dan cuenta, yo le puse un valor a mi criterio, que fue de 89,999 grados sexagesimales. Pero este valor ustedes pueden ponerlo mucho más cercano al 90, o sea, 90 grados. Y yo lo puse con 3 decimales simplemente porque en mi calculadora solamente entran pocos decimales, ¿no? Pero ustedes, si lo trabajan en Excel o cualquier otro programa, pueden ponerle, si quieren, no sé, 10 decimales, cosa que el valor se va a acercar más o va a tender más a 90 y va a ser mucho más exacta bueno, mucho más exacto sus resultados, ¿ya? Entonces, tengo el ángulo beta ahí en la ecuación 2 como seno de beta. Ahí lo reemplazo. Y vamos a usar los mismos datos anteriores que usamos para sacar en el primer ejercicio que hicimos. Simplemente para que vean que el resultado es tan parecido que es prácticamente el mismo. Fíjense que yo uso seno de 89,999 para sacar la tensión 1 y para la tensión 2 uso la tangente de 89,999 que está dentro del ángulo beta. Si se fijan, los resultados son, bueno, no van a ser los mismos, ya eso les aclaro, no van a ser los mismos, pero el margen de error va a ser tan pequeño que van a ser prácticamente los mismos resultados. ¿Ya? Ahora, esto es simplemente un adelanto de lo que vamos a ir haciendo más adelante. Cuando tengamos que sacar tensiones en eslingas que van a estar dispuestas de una forma que no podamos, o sea, no tengamos cómo sacar o cómo conseguir ecuaciones para poder igualar al número de incógnitas que tenemos para poder resolver el sistema que se nos puede presentar. Por ejemplo, si estamos trabajando en un espacio bidimensional y por ahí, imagínense que estamos levantando una carga con tres eslingas, por decirlo, o con 4 eslingas, dispuestas sobre un mismo plano. Ya entonces, analízalo el video. Más adelante vamos a ir subiendo más videos aplicando esta pequeña técnica.
que nos va a ser muy útil.